Pero bueno, mientras tenemos que ser como la Biblia nos enseña, ¿no? Tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades, tenemos que ser entendidos de los tiempos, tenemos que ser sabios, amén. Así es que yo quiero invitarte a que antes de que empecemos con la charla, con la plática de hoy, con el mensaje de hoy, que podamos tomar un tiempo de oración. ¿Te late? Así que si quieres, ahí desde donde estás, en tu hogar, en tu casita, si sigues en tu camita, qué rico, brother. Yo espero que tengas el cafecito al lado. Si ya están desayunando, bueno, pues por ahí oran por los alimentos. Pero si no, cierra tus ojitos si puedes. Y vamos a decirle: Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, en esta tarde ya, porque eres tan bueno, Señor, porque tu misericordia se ha renovado para nosotros el día de hoy, porque la verdad no la merecemos, Señor. Gracias por ese amor inmerecido, por ese regalo tan grande. Queremos pedirte, Señor, que el día de hoy seas tú en nuestros corazones, seas tú en nuestras vidas, que seas tú dándonos sabiduría, Señor, para entender la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Prepara nuestro corazón, prepara nuestros oídos espirituales, Señor. Quita cualquier distracción para que puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te amamos. Amén. Bueno, familia, pues hoy quiero hacer una charla pues bastante dinámica. Así es que me gustaría preguntarte a ti que estás ahí en casita o donde quiera que estés, ¿cuál es la mejor forma de comunicación que tenemos los seres humanos? Quizá puede ser a señas, más o menos. Hay unas que entendemos perfecto, que no vamos a hablar de esas hoy. Me refiero al saludo, ¿no? ¿Qué onda? Ah, me está saludando. Podría ser quizá con letreros, ¿no? La forma escrita. Ok, podemos ver, por ejemplo, aquí dice ruta de evacuación, ¿no? Nos señala. Ah, ok, ¿no? Baños, ¿no? Hombres, mujeres. Ah, ok, simbología. Lo empezamos a entender. Pero definitivamente, no me vas a dejar mentir, la mejor forma de comunicación que tiene el ser humano, que tiene el hombre, es a través de la palabra, a través de nuestra voz. Por nuestra voz podemos decir específicamente la idea que queremos expresar. De ahí a que lo entienda el hablante, o más bien el receptor, bueno, es punto y aparte, ¿no? Y todos los que estamos casados no me van a dejar mentir. ¿No? Tú juras que tu esposa te está diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que tú estás entendiendo, pero bueno, el Espíritu Santo nos tiene que ayudarnos a entender eso, ¿no? Revelación, amén. Aquí los 4 varones que estamos aquí dijimos amén, ¿no? Casados. Entonces, pero fíjate qué interesante. Vemos que hay 2 premisas importantes. Que a pesar de que nuestra voz o la comunicación, la palabra, puede ser el lenguaje más claro, sabes, más exacto, más fácil, todavía tiene ciertas implicaciones. Porque aunque uno puede estar hablando, puede que el que está recibiendo el mensaje no esté entendiendo del todo. Y puede haber distintos factores. Factores como distracción, como no sé, mucho ruido, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando eras más chiquito y jugaste por ahí teléfono descompuesto? ¿No? El teléfono, dice el pastor Abe, justamente te están hablando y uno en el teléfono, ajá. Ya aquí está el cilantro. Era perejil, ay, no, y eso no, todavía no pasaba en ese entonces, ¿no? Entonces, imagínate, justamente hay muchos factores que, a pesar de que uno puede ser el que da el mensaje, hay muchos factores que van a implicar que ese mensaje sea bien recibido, que sea entendido o no. Y justamente hoy te quiero hablar de esto. ¿Cómo entender la voz de Dios? ¿Tú entiendes la voz de Dios? ¿Tú has escuchado la voz de Dios? Hay muchas escuelas, ¿no?, teológicas que pueden decir que no, que Dios ya no habla, ahora es el tiempo del Espíritu Santo, que Dios ya dejó, ¿no?, justamente su periodo de acción. También sabemos que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son el mismo, son la misma persona.
Incluso el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, yo creo firmemente en que Dios todo el tiempo nos está hablando a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, que es una palabra viva, ¿sabes? A través de una canción, a través de una respuesta a tu oración, a través de sueños, a través de visiones y distintas formas en que Dios continuamente se sigue comunicando con su pueblo. Pero ¿por qué no entendemos? Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué significa voz? ¿Cómo entender la voz de Dios? Bueno, la voz es un sonido producido por el ser humano, según lo que dice el diccionario, o los animales, cuando el aire es expulsado a través de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales. Entonces esto genera voz, se articula la voz. ¿Tenemos alguna prueba de que Dios tiene voz? Bueno, justamente Génesis 1:3, casi todo el capítulo 1 de Génesis, dice la Biblia: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que se separen las aguas de la tierra, y se separaron las aguas de la tierra. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Eso me gusta mucho porque en el 1:26, Génesis 1 verso 26 dice: y dijo Dios. La Biblia no dice y pensó Dios, o y actuó Dios, y dio a entender Dios. No. Y dijo. Y es muy interesante porque esto implica una instrucción clara, un mensaje claro y directo. Y me gusta mucho porque dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muchos teólogos comparten la idea de que esta es una de las primeras evidencias de la Trinidad, que tiene su origen desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sabes? Qué interesante que Dios, cada cosa que decía se hacía. Dice el verso 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El tema de hoy no es por qué, si Dios es bueno, permite la guerra, permite el hambre, permite la esclavitud. Ese no es el tema del día de hoy. Pero sabes que este verso es la respuesta. Porque una vez que Dios creó al hombre, le dio autoridad y le dijo: y que el hombre señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Pero el hombre no ha hecho un muy buen trabajo, la verdad. Pero esta es una de las respuestas a esa pregunta. Pero no es de lo que estamos hablando hoy. Yo me siento como con los jóvenes, que siempre tenemos varios temas paralelos, pero el día de hoy no es así. Entonces, qué interesante que es muy claro lo que la Biblia nos dice que Dios dijo. Nos muestra tangiblemente que Dios ha hablado, que Dios habló, y que su voz y que su palabra tiene poder. Amén. Pero entonces, nos queda claro que Dios tiene voz. Nos queda claro, según la Biblia, que Él dijo, que Él ha dicho, que Él con su voz creó todo lo que existe, porque todo lo que existe fue creado de lo invisible, ¿sabes? Pero de ahí a que el hombre lo entienda, a lo mejor no está tan fácil. Bueno, ¿puede el hombre entender a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Algunos dicen no, algunos dicen sí, seguro, yo lo entiendo clarito. Me dijo que comprara ese billete de lotería, ¿no? Bueno, déjame decirte algo. El hombre sí puede entender a Dios. De ahí a que hagamos, ¿verdad? Ese es punto y aparte, es otro tema. Pero el hombre, claro que puede entender a Dios. Cuando Dios dijo, creó al hombre a su imagen y semejanza, quiere decir que lo hizo igual, semejante a Él, con su mismo ADN, con mismas características, con misma forma de cómo comunicarse con el hombre.
El Señor no hizo nada más a alguien y así de, bueno, voy a hacer al hombre y ya después hay que Él vaya entendiendo cómo van las cosas. No, acuérdate que Él fue muy claro, porque Dios se comunica por medio de la voz y era el plan de Dios que el hombre se comunicara por medio de la voz también. Quiere decir que podríamos, a la luz de este verso de la Biblia, nosotros entender que es la misma forma, es semejante a la forma en que Dios se comunica, es la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es la forma de comunicación más clara y eficiente que todos tenemos. Y Génesis 2, verso 16, si lo tienes por ahí, si no, yo creo que va a estar saliendo en tu pantalla, pero si no, te lo leemos nosotros. Génesis 2, 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Qué tremendo. ¿Te fijas en esa primera parte del verso? Dice que Dios mandó al hombre diciendo. Quiere decir que utilizó su misma voz, la misma forma de entregar el mensaje que tenía en un principio, la misma forma en que divinamente se comunicó con él, con los que estaban ahí. Hagamos al hombre. Y dijo, hagamos esto. Ahora de la misma forma, según Génesis 2:16, dice que Dios le dio una instrucción al hombre y mandó al hombre diciendo. Qué tremendo. Y por supuesto le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y le empezó a dar una instrucción clara al ser humano. ¿Cómo? A través de la voz, a través de decir, a través de hablar. Está padre, ¿no? Imagínate el privilegio que tenía nuestro querido Adán de poder escuchar esa voz, de poder escuchar la voz de Dios. Y hay muchos otros hombres, ¿sabes? Que escucharon la voz de Dios, que escuchan la voz de Dios, me atrevería a decir. Acuérdate que muchos del mensaje de los profetas era a través de la palabra hablada de Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés se encontró la zarza ardiendo? Él veía una zarza ardiendo, pero él escuchaba una voz clara dando la instrucción. Y eso está tremendo, amados. Entonces, hemos entendido que Dios tiene voz. ¿Por qué? Porque es la forma en que Él se ha comunicado. Nos ha hecho semejantes a Él, por lo tanto, nos ha hecho con la capacidad de entender lo que Él nos comunica a través de cómo lo ha dicho, de cómo Él lo dice. Entonces el hombre sí puede entender la voz de Dios. Pero bueno, si Dios tiene voz y otros han entendido su voz, ¿qué necesitamos nosotros para entenderlo? Seguramente te has preguntado o estarás diciendo: Isaí, la verdad yo nunca he escuchado a Dios. O sea, lo escucho a través de una prédica, lo escucho a través de su mensaje, pero la verdad yo no estoy seguro que sea la voz de Dios. Yo nunca he estado seguro de haber escuchado a Dios. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para poder decir escuché? Porque tenemos de repente tan fácil el Dios me dijo, ¿sabes? Y es algo que debemos de tener con mucho cuidado, amados, porque justamente por lo que vamos a empezar a estudiar en este momento. Por supuesto que dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. Quiere decir que sí hay algo en nuestro corazón que pudo haber sido revelado por el Espíritu de Dios. Y entonces lo sabemos, pero de ahí todo lo que muchas veces decimos de Dios me dijo, ten cuidado, ten cuidado. ¿Qué necesitamos para poder entender a Dios? Bueno, Isaí, si estamos hablando de semejanzas, estamos hablando de que un ser humano es fácil comunicarse con otro ser humano. Ya establecimos que no es tan fácil para los que estamos casados a veces. Digamos que no entendemos todo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué hay de alguien que es de otro país? Ambos tenemos voz. Pero quizá el idioma no es el mismo. Entonces, a pesar de que la voz se articula y se genera de la misma forma mecánica en nuestro cuerpo,
Y ambos tenemos, ¿sabes?, la misma forma de poder recibir esa voz de nuestros oídos y de procesar esa información en nuestro cerebro y entenderlo. No nos entendemos, porque simplemente es otro idioma, porque simplemente estamos hablando cosas distintas. Bueno, lo primero que necesitamos para poder entender la voz de Dios son dos cosas. Y la primera es hablar su idioma. Hablar el mismo idioma que Dios habla hacia nosotros. Si me acompañas a 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Quiero leerte algunos versos y vamos a irlos entendiendo poco a poco. Dice, necesitamos hablar su idioma. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 dice: antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dice que los ojos de los seres humanos no lo han visto, ni los oídos lo han escuchado, ni han subido al corazón del hombre cosas que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Quiere decir que Dios tiene cosas preparadas para ti. Dios tiene palabras preparadas para ti. Dios tiene promesas preparadas para ti. Dios tiene sanidad preparada para ti. Dios tiene un trabajo preparado para ti, una familia. Dios tiene muchas cosas. ¿Y por qué todo es bueno? Porque dice su palabra que su buena voluntad es agradable y perfecta para los que le aman. Y si tú amas a Dios, yo estoy seguro que Dios tiene cosas increíbles preparadas para ti, aunque no se hayan oído, aunque no se hayan visto. Pero fíjate lo que dice el verso 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que Dios va a hablarnos, o nosotros solamente vamos a poder entender la voz de Dios cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sabes? Dios no se va a comunicar con nosotros a través de los astros. Dios no se va a comunicar con nosotros a través del café. Dios no se va a comunicar con nosotros a través del sol y de la luna. ¿Y sabes por qué estoy tan seguro? Porque su palabra dice en Romanos 1 que el hombre se hizo necio y que en lugar de adorar al Creador, adoró a la creación. En vez de adorar al que creó al sol, a la luna, al hombre, a los cuadrúpedos, se hizo necio en su propia opinión y se puso a adorar al hombre, a la luna, a cuadrúpedos, a reptiles, a mamíferos, a toda clase de cosas que son creación y no el Creador. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de entender la voz de Dios es por medio del Espíritu de Dios. Fíjate que lo que dice el verso 10, dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que el único idioma, el único lenguaje que tú tienes para profundizar en lo que Dios tiene para ti, en tu relación con Dios, en tu conocer a Dios todos los días, sabes, es a través del Espíritu. Porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren, dice su palabra. Es la única forma que tenemos también para comunicarnos con Dios, para entender la voz de Dios. Dice el verso 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Me gusta mucho porque acuérdate que el apóstol Pablo estaba presentando esta carta a los corintios. Y los corintios, como buenos griegos, les encantaba filosofar, ¿no? Y ellos tenían esta premisa de que ¿quién puede conocerte a ti mismo salvo tú mismo? ¿Sabes? Y esto es fácil de entender cuando lo piensas así. Yo puedo creer que sé lo que está pensando mi esposa. Yo puedo creer que entiendo perfecto lo que quiere Luisa. Ya se rieron aquí todos. Digamos que se queda ahí en la frase: yo puedo creer que entiendo, pero quien realmente entiende o sabe qué es lo que quiere es ella misma. Así que cuando yo si algo le he aprendido a mi querido pastor Abe, es que él me dice: pastor, es que no la entiendo. Me dice: no la entiendas, ámala, ¿no? Y entonces digo: eso sí está más fácil. Así es que, amado, ¿quién puede entender lo que realmente quiere si no eres tú mismo?
¿Quién puede saber lo que realmente te preocupa si no eres tú mismo? ¿Quién podría saber o conocer lo que realmente amas, lo que realmente te apasiona, lo que realmente quieres, deseas o anhelas si no eres tú mismo? Por eso es tan importante que nosotros busquemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para que tú mismo puedas presentarte delante de Dios y tú mismo decirle todo lo que amas, todo lo que anhelas, todo lo que te preocupa, todo lo que te ocupa, todo lo que necesitas. Por eso Dios quiere comunicarse con nosotros. Por eso el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Él es el único camino, es la única verdad y Él es la vida. Jesucristo. Dice el verso 11, dice: así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Qué tremendo. Cómo hay personas que afirman conocer lo que Dios quiere, lo que Dios hace, lo que Dios, sabes, tiene como voluntad, y ni siquiera tienen el Espíritu de Dios. Entonces, ¿de dónde hablan su Dios dijo? Dice el verso 12: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Fíjate lo que dice el verso 13: lo cual también hablamos. Otra vez, nuestra forma de comunicación dice: lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, en este verso en ningún momento dice que la sabiduría humana es mala, no. Por el contrario, Dios fue el que puso esa ciencia en el hombre. Dios fue el que puso esa sabiduría en el hombre. Dios fue el que puso esa, esa autoridad para gobernar, para sojuzgar la tierra en el hombre. Pero fíjate qué interesante que dice este verso, que muchas veces hablamos de Dios y queremos hablar con Él o profundizar en el Espíritu, pero para hacer eso no debemos o no podríamos usar sabiduría humana, sino espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo humano a lo humano. ¿Te das cuenta por qué muchas veces no entendemos a Dios? Porque queremos entenderle como nosotros nos entendemos y realmente no estamos profundizando en el idioma que Dios habla hacia nosotros. La única forma que vamos a poder entender la voz de Dios, la única forma que vamos a poder entender lo que Dios quiere decirnos, es hablando su mismo idioma. Número uno, como es a través del Espíritu de Dios. Dice, fíjate lo que dice el verso 14, nada más quiero leértelo porque esto cierra muy bien con esta parte que estamos hablando. Dice: pero el hombre natural, caray, que no todos los hombres son naturales. Acuérdate que estamos hablando que hay sabiduría humana y sabiduría espiritual. Por lo tanto, hay hombres que se mueven solo en lo natural y hay hombres que debemos de movernos en lo natural, pero también en lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo que dice el verso anterior. Dice: pero el hombre natural, este que no tiene relación en su parte espiritual, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué tremendo. O sea, la misma palabra de Dios nos dice cómo quieres tú entender la voz de Dios, cómo quieres tú entender la dirección de Dios si lo estás haciendo de una forma solamente natural, si no te has profundizado en lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque estas tienen que percibirse espiritualmente. Qué tremendo, amén. Fíjate lo que dice el verso 16, y ya con esto paso al siguiente punto. Es que a mí me encanta, ya sabes esto. Dice el verso 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que la instruyese?
O sea, ¿quién conoció lo que Dios está pensando, los planes del Señor para que le enseñaran cómo tenían que ser? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que para que nosotros podamos entender los planes del Señor, para que nosotros podamos entender los procesos del Señor, tenemos que tener la mente de Cristo. En una mente natural nunca vamos a poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, ok, entonces hemos establecido que Dios tiene voz, que es la mejor forma de comunicación que tenemos, ¿no? Como personas, que es la mejor forma de comunicación que tenemos, pero que muchas veces, aun cuando hablamos el mismo idioma, puedes no entender a la otra persona. Muchas veces cuando tenemos el mismo, ¿sabes?, vocabulario. Y mira que en México, en la Ciudad de México en especial, tenemos varios vocabularios, dependiendo de la colonia. Oh, sí. Te estoy 18, ¿no? Entonces, y todos en el verso 18, 18, no, ya de las abritas, ¿no? Pero bueno, fíjate, aun cuando tenemos el mismo idioma, puedes no entender. ¿Por qué? ¿Qué falta? Porque a veces yo no le entiendo a mi esposa cuando me está pidiendo, dándole la lista del súper. Pues es que también me la da cuando está el partido a la mera hora, pastor. Pues es que yo le digo, espérame nomás 45 minutos y te pongo atención, ¿no? O 90 minutos iba empezando, claro, ¿no? Pero no, en ese momento, pastor, cuando va empezando el partido es cuando a mi esposa se le antoja. Se acuerda va y se para junto a mí. Oye, ¿me puedes poner atención? Y dice, ¿es neta? O sea, bueno, pero bueno, no, ahorita no es perdón, ya. Entonces, ¿qué nos falta además de hablar el mismo idioma para poder entender algo o poder entender a alguien? Nos falta poner atención justamente. Muchas veces si no ponemos atención, entonces la verdad, familia, no vamos a entender el mensaje. Y te va a pasar lo que nos pasaba a varios de chiquitos, que te pedían perejil y tú traías cilantro. Hasta la fecha no conozco la diferencia, no me sé que los tacos llevan cilantro y el perejil como para el caldo, pero no. Justamente nos falta poner atención. Y hay un ejemplo en la Biblia muy claro. Primera de Samuel capítulo 3. Te lo voy a leer y lo vamos a comentar un poquito. Dice Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era apreciada en aquellos días, pues no había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Fíjate qué tremendo, dice el verso 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla Jehová que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Fíjate qué tremendo ejemplo, qué bonito ejemplo
Me gusta porque el verso 1 dice que, sabes, en ese tiempo la palabra de Jehová era apreciada porque no había una visión manifiesta, no había una dirección definida para el pueblo en ese momento. Y entonces los profetas estaban buscando, los profetas estaban clamando, el pueblo de Dios estaba pendiente. Cualquier mensaje que viniera de parte de Dios era muy preciado porque no habían tenido una comunicación. Y entonces ellos estaban buscando, y el profeta Elí con su aprendiz Samuel, mostrándole, hablando, escudriñando las escrituras. Amado, yo creo que en estos tiempos la palabra de nuestro Dios es muy preciada, porque en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidad, necesitamos más que nunca estar pendientes de la voz de Dios, de la instrucción que Dios tiene para nosotros, de la instrucción que Dios tiene para ti. Pero me llama muchísimo la atención cómo Samuel, cada que escuchaba su nombre, él no pensaba que era Dios, sino que iba corriendo a ver a Elí. Pero ¿por qué era esto? La Biblia dice que era esto porque Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces el que entendió esto fue Elí, y le dijo: a ver, Sam, yo no te estoy llamando. Por lo menos dice que fue, bueno, no dice, pero no dice que fue con mala actitud, ¿no? Sino así de otra vez Samuel: ¿qué pasó, Elí? Ya de verdad, ya se te van ya estás grande o qué, o sea, ya me hablaste 4 veces, ¿no? No, yo no soy. Y Elí entonces entendió que era Jehová el que estaba hablando, el que estaba hablando a Samuel, a esa nueva generación. Y entonces le dio las instrucciones claras por medio de voz. Dijo: la próxima vez que oigas que te llama, di: heme aquí, que tu siervo oye. Y entonces Samuel obedeció. ¿Qué se necesitaba para que Samuel pudiera escuchar la voz de Dios? Obediencia. Qué tremendo, porque Dios ya le estaba hablando, ¿te das cuenta? Y él no le entendía. Él no sabía quién era Dios, no había conocido a Dios, pero creía en Dios, claro, por eso estaba con Elí, pero no había conocido realmente a Dios. Quizá Dios está hablándote, quizá Dios está hablando a tu familia, quizá Dios está diciendo tu nombre, quizá Dios tiene esa ya instrucción hacia ti, pero tú y yo no la hemos escuchado, no la hemos entendido. Para poder escuchar la voz de Dios, la instrucción de Dios, necesitamos, número 1, hablar su mismo idioma. Tener ese Espíritu de Dios en nosotros, que sea el que discierne y escudriña todo, dice, aún lo profundo de Dios y lo que nosotros también tenemos. Número 2, necesitamos poner atención a la voz de Dios, porque Dios está hablando, pero tú y yo no lo estamos escuchando. ¿Por qué no lo estamos escuchando? Por tanto Facebook, por tanto TikTok, por tantas redes, por tanto trabajo, quizá por los afanes de la vida, por preocupaciones, por enfermedades. Pero Dios sigue hablando. Necesitamos poner atención, familia. Y número 3, necesitamos ser obedientes, así como lo fue Samuel. Necesitamos ser obedientes a inquirir en su palabra, a buscar en su palabra, ser obedientes a lo que Él quiere para nosotros, para que entonces pueda escuchar, para que entonces puedas y podamos escuchar claramente la voz de Dios. Muchas veces, con esto estoy terminando ya, muchas veces nos pasa que no dejamos responder en nuestras mismas pláticas. Iba a decir que le pasa más a las mujeres que a los hombres, pero no lo voy a decir. Mejor no lo voy a decir. Solo lo voy a pensar, diría el pastor Max. Pero sabes, muchas veces platicamos con alguien, hablamos con alguien, pero no lo dejamos responder. ¿Y cómo te fue ayer? Bien, ¿verdad? Sí, estuvo padre. Pero si te hablaron, no, yo creo que no te hablaron, no sé qué tanto. Oye, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo que se te antoja? A mí pues como unos taquitos, ¿no? Ya sabes, de siempre, no sé qué tanto, unos taquitos de pastorcito con su piña. Uf, ok. Oye, ¿ya vas? ¿Para dónde vamos a ir? Para la iglesia, ¿no? Ahorita vamos a ir para la iglesia.
pues así mismo estás con Dios. ¿Cómo? ¿Sabes? Voy a tomar mi tiempo de oración. Señor Jesús, que estás en el cielo, te doy gracias por todo lo que me has dado. Te pido por mi trabajo, te pido por mi familia, te pido por mi salud, te pido por mis finanzas, te pido por esto, te pido por mi otro, te pido por mi casa, te pido por mi esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí te encargo, Dios, me voy a chambear. ¿Y en qué momento lo dejaste responderte? ¿En qué momento tomaste un momentito de su palabra para responderte? Para poder ver si Dios tenía un mensaje para ti en ese momento. ¿En qué momento dejaste a lo mejor un poquito ahí la alabanza puesta para tú seguir en oración, para seguir inquiriendo? Quizá hablas el mismo idioma, quizá tienes al Espíritu de Dios, pero ni el Espíritu de Dios dejas hablar, brother. Le arrebatas la palabra, no lo dejas decirte. Se queda así de: Isaí, Señor, te pido por mi trabajo. Isaí, Señor, también te pido por mi familia. Isaí, también te pido, Señor, porque seas tú sanando todo y tomando el control de todos los enfermos del mundo. Isaí, y también te pido por la paz mundial, que seas tú proveyendo a todos los niños que tienen hambre. Sí, está bien. Ya hasta como un rezo lo hacemos, como una repetición. Yo me imagino que el Espíritu está así de: bueno, a ver a qué hora me deja hablar este cuate. Bueno, a ver si mañana, a ver si más tarde. ¿Para qué necesitamos entender la voz de Dios? Para escuchar su instrucción, para escuchar su respuesta, para escuchar su amor, para escuchar su perdón, para que escuches cuánto te ama. Si tú te sientes triste, si tú te sientes deprimido, si tú te sientes frustrado, si tú tienes temor, tú necesitas escuchar la voz de Dios, que te dice: te amo, que te dice: no temas, porque yo estoy contigo y nunca te dejaré y nunca te abandonaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y caerá en 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar. Tú necesitas escuchar la voz de Dios, amado. Dice Proverbios 28: a los que abandonan la ley, alaban a los impíos, pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Los hombres malvados no entienden de justicia, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Yo estoy seguro que el Señor tiene una promesa grande para tu vida en este tiempo. Yo estoy seguro que el Señor tiene palabras de consuelo para ti. Yo estoy seguro que el Señor tiene palabras de perdón para ti. Tiene palabras de verdad. Tiene un mensaje de restauración. Tiene un mensaje de sanidad. Pero tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Si quieres, cierra tus ojitos ahí donde estés. Señor, te damos muchas gracias porque eres tan bueno. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú no eres un Dios que está en silencio, porque tú no eres un Dios ausente, porque tú no eres un Dios lejano, sino que tú eres un Dios que nos sigue hablando constantemente, y que así como estuvo con sus siervos en el pasado, así está con nosotros hoy. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que escudriñes nuestro corazón, que nos laves, que nos guíes, que nos hables. Señor, queremos pedirte perdón si no te hemos puesto atención. Queremos pedirte perdón si ha sido más importante el ruido que está alrededor. Queremos pedirte perdón si es más importante cualquier otra actividad, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti. Queremos hablar tu idioma. Queremos hablar tu idioma, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, pues te extrañamos mucho aquí en Cara. Créeme que anhelamos el volver a juntarnos ya cuando sea seguro para todos. Esperamos volver a ver la iglesia llena, porque tú eres la iglesia. Amén.
Les amamos mucho. Recuerden que las actividades de Cara se siguen transmitiendo todos los días. Oración 7:30 de la mañana. Queremos invitarte a que te unas si quieres participar en la oración, para que te conectes a las 7:15 a través de Zoom, y si quieres seguirle a través de Facebook 7:30, y todos los días de lunes a viernes 7:30 de la noche también hay una enseñanza para cada uno de los grupos que te invitamos a que no falles. Amén. Que Dios te bendiga, que la gracia del Señor te acompañe, y bueno, pues nos vemos cuando nos veamos. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Amén.